Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 37. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo quinto. El estar en como tal. A. La constitución existencial de la I. Párrafo 32. Comprender e interpretación. El Dasein, en cuanto a comprender, proyecta su ser hacia posibilidades. Este comprensor está vuelto hacia posibilidades por la repercusión que tienen sobre el Dasein esas mismas posibilidades, en tanto que abiertas, es también un poder ser. El proyectarse del comprender tiene su propia posibilidad de desarrollo. A este desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. En la interpretación, el comprender se apropia comprensoramente de lo comprendido por él. En la interpretación, el comprender no se convierte en otra cosa, sino que llega a ser el mismo. La interpretación se funda existencialmente en el comprender, y no es este el que llega a ser por medio de aquella. La interpretación no consiste en tomar conocimiento de lo comprendido, sino en la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. De acuerdo con la tendencia de la etapa preparatoria de los análisis del Dasein cotidiano, examinaremos el fenómeno de la interpretación en el comprender del mundo, es decir, en la comprensión impropia, y más concretamente en su modalidad auténtica. El ocupado estar en medio de lo a la mano se da a comprender desde la significatividad abierta en la comprensión del mundo, la condición respectiva que puede tener lo que comparece. Que la circunspección descubre quiere decir que ella interpreta el mundo ya comprendido. Lo a la mano accede explícitamente a la visión comprensora. Todo preparar, ordenar, arreglar, mejorar, completar, se lleva a cabo en tanto que lo circunspectivamente a la mano es explicitado en su para qué y se hace objeto de un ocuparse que se rige por lo que se ha hecho visible en esta explicitación. Lo que la circunspección explicita en su para qué, y precisamente en cuanto tal, lo explícitamente comprendido, tiene la estructura de algo en cuanto a algo. A la pregunta circunspecta acerca de lo que sea este determinado ente a la mano, la interpretación circunspectiva responde diciendo: es para. La indicación del para qué no consiste simplemente en nombrar algo, sino que lo nombrado es comprendido en esta forma. Lo que está en cuestión debe ser considerado como tal. Lo abierto es el comprender. Lo comprendido ya es accesible siempre de un modo tal que en él se puede destacar explícitamente su en cuanto que. El en cuanto expresa la estructura explicitante de lo comprendido. Es lo constitutivo de la interpretación. El trato circunspectivo interpretante, con el ente a la mano, del mundo circundante, que lo ve en cuanto mesa, puerta, coche o puente, no tiene necesidad de exponer también en su enunciado determinativo lo circunspectivamente interpretado. Toda simple visión antepredicativa de lo a la mano es ya en sí misma comprensora interpretante. Pero no es la carencia de este en cuanto lo que constituye la simplicidad de la pura percepción. El ver que tiene lugar en esta visión es siempre comprensor e interpretante. Encierra en sí los respectos remisionales explícitos del para qué, que son propios de la totalidad respeccional a partir de la cual queda comprendido lo simplemente compareciente. La articulación de lo comprendido en el acercamiento interpretante del ente, en la forma de algo en cuanto a algo, es previa al enunciado temático acerca de él. No es en este donde surge por vez primera el en cuanto, sino que en él tan solo se expresa, lo que no será posible si no se encontrara ahí como expresable. El que a la simple visión le pueda faltar el carácter explícito de un enunciado no autoriza a negarle a esta visión toda interpretación articuladora y, consiguientemente, la estructura del en cuanto. La simple visión de las cosas inmediatas en el habérselas con ellas comporta de un modo tan originario la estructura de la interpretación que precisamente una aprehensión de algo, por así decirlo, libre de en cuanto, demanda una cierta readaptación.
El nada más que tener ante sí una cosa se da en el puro quedarse mirando esa cosa, en cuanto ya no comprenderla. Esta percepción carente de en cuanto es una privación del simple ver comprensor, no más originaria que éste, sino derivada de él. Que el en cuanto no está expresado ónticamente, no debe inducir a pasarlo por alto como estructura existencial a priori del comprender. Pero si ya toda percepción de un útil a la mano es comprensora interpretante y deja comparecer circunspectivamente algo en cuanto a algo, ¿no quiere entonces decir esto que primero se experimenta una cosa que está puramente ahí y que luego se le entiende en cuanto puerta o en cuanto casa? Esto sería malentender la específica función aperiente de la interpretación. La interpretación no arroja cierto significado sobre el nudo ente que está ahí, ni lo reviste con un valor, sino que lo que comparece dentro del mundo ya tiene siempre, en cuanto tal, una condición respectiva abierta en la comprensión del mundo, y esta condición queda expuesta por medio de la interpretación. Lo a la mano es comprendido siempre desde la totalidad respeccional. Esta no necesita ser aprendida explícitamente por medio de una interpretación temática. Incluso cuando ha pasado a través de una interpretación semejante, vuelve nuevamente a la comprensión implícita. Y es precisamente en esta modalidad como ella es el fundamento esencial de la interpretación circunspectiva cotidiana. Esta interpretación se funda siempre en un haber previo. La interpretación, en cuanto se apropia de una comprensión, se mueve en un comprensor, estar vuelto hacia una totalidad respeccional ya comprendida. La apropiación de lo comprendido, pero todavía velado, realiza siempre el desvelamiento, guiada por un punto de vista que fija aquello en función de lo cual lo comprendido debe ser interpretado. La interpretación se funda siempre en una manera previa de ver que recorta lo dado en el haber previo hacia una determinada interpretabilidad. Lo comprendido que se tiene en el haber previo, y que está puesto en la mira del modo previo de ver, se hace entendible por medio de la interpretación. La interpretación puede extraer del ente mismo que hay que interpretar los conceptos correspondientes, o bien puede forzar al ente a conceptos a los que él se resiste por su propio modo de ser. Sea como fuere, la interpretación se ha decidido siempre, definitiva o provisionalmente, por una determinada conceptualidad. Ella se funda en una manera de entender previa. La interpretación de algo en cuanto a algo está esencialmente fundada en el haber previo, en la manera previa de ver y en la manera de entender previa. La interpretación no es jamás una aprehensión, sin supuestos, de algo dado. Cuando esa particular concreción de la interpretación, que es la interpretación exacta de los textos, apela a lo que está ahí, lo que por tanto está ahí no es otra cosa que la obvia e indiscutida opinión previa del intérprete, que subyace necesariamente en todo quehacer interpretativo como aquello que con la interpretación misma ya está puesto, es decir, previamente dado en el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa. ¿Cómo debe entenderse el carácter de esta prioridad? ¿Basta con que se diga de una manera formal que se trata de un a priori? ¿Por qué pertenece esta estructura al comprender que hemos caracterizado como un existencial fundamental del Dasein? ¿Cómo se relaciona con ella la estructura del en cuanto, propia de lo interpretado como tal? Evidentemente, este fenómeno no puede descomponerse en partes integrantes, pero ¿excluye esto una analítica originaria? ¿Debemos considerar semejantes fenómenos como ultimidades? En tal caso, quedaría en pie la pregunta, ¿por qué? ¿O muestran quizás la estructura de prioridad del comprender y la estructura de en cuanto de la interpretación una conexión ontológica existencial con el fenómeno del proyecto? Y este no remite hacia atrás, hacia una originaria estructura de ser del Dasein. Antes de responder a estas preguntas, para lo cual no estamos aún suficientemente preparados, hay que investigar si aquello que se nos ha mostrado como estructura de prioridad del comprender y como estructura de en cuanto de la interpretación no representa ya en sí mismo un fenómeno unitario, fenómeno del que sin duda
se hace abundante uso en la problemática filosófica, pero sin que a lo así universalmente usado corresponda una explicación ontológica originaria. En el proyectar del comprender, el ente está abierto en su posibilidad. El carácter de posibilidad comprende cada vez al modo de ser del ente comprendido. El ente intramundano en general es proyectado hacia un mundo, es decir, hacia un todo de significatividad a cuyos respectos remisionales la ocupación en cuanto estar en el mundo se ha ligado de antemano. Cuando un ente intramundano ha sido descubierto por medio del ser del Dasein, es decir, cuando ha venido a comprensión, decimos que tiene sentido. Pero lo comprendido no es, en rigor, el sentido, sino el ente, o, correlativamente, el ser. Sentido es aquello en lo que se mueve la comprensibilidad de algo. Sentido es lo articulable en la apertura comprensora. El concepto de sentido abarca la estructura formal de lo que pertenece necesariamente a lo articulable por la interpretación comprensora. Sentido es el horizonte del proyecto estructurado por el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa, horizonte desde el cual algo se hace comprensible en cuanto a algo. En la medida en que el comprender y la interpretación conforman la constitución existencial del ser de la I, el sentido debe ser concebido como la estructura existencial formal de la aperturidad, que es propia del comprender. El sentido es un existencial del Dasein, y no una propiedad que adhiera al ente, que esté detrás de él o que se cierna en alguna parte como región intermedia. Solo el Dasein tiene sentido, en la medida en que la aperturidad del estar en el mundo puede ser llenada por el ente en ella descubrible. Por eso, solo el Dasein puede estar dotado de sentido o desprovisto de él. Esto significa su propio ser y el ente abierto, con este, puede ser apropiado en la comprensión o rehusado en la incomprensión. Si se mantiene esta fundamental interpretación ontológica existencial del concepto de sentido, entonces todo ente que tenga un modo de ser diferente del modo de ser del Dasein deberá ser concebido como sin sentido, como esencial y absolutamente desprovisto de sentido. Sin sentido no significa aquí una valoración, sino que expresa una determinación ontológica. Y solo lo sin sentido puede ser un contrasentido. Lo que está ahí, en cuanto compareciente en el Dasein, puede, por así decirlo, ir en contra del ser del Dasein, como sucede, por ejemplo, con el desatarse de devastadores fenómenos de la naturaleza. Y cuando preguntamos por el sentido del ser, la investigación no se torna por eso profunda, ni intenta alcanzar, a costa de cavilaciones, algo que estuviera detrás del ser, sino que pregunta por el ser mismo en tanto que inmerso en la comprensibilidad del Dasein. El sentido del ser no puede ser jamás contrapuesto al ente o al ser en cuanto fundamento sustentador del ente, puesto que el fundamento solo es accesible como sentido, aunque solo fuere como el abismo del sinsentido. El comprender, en cuanto a aperturidad de la I, atañe siempre a la totalidad del estar en el mundo. En todo comprender del mundo está comprendida también la existencia y viceversa. Además, toda interpretación se mueve en la estructura de prioridad ya caracterizada. Toda interpretación que haya de aportar comprensión debe haber comprendido ya lo que en ella se ha de interpretar. Este hecho siempre ha sido advertido, aunque tan solo en el ámbito de las formas derivadas del comprender y la interpretación, en la interpretación filológica. La interpretación filológica pertenece al ámbito del conocimiento científico. Este conocimiento pide el rigor de la demostración evidenciante. La demostración científica no debe presuponer lo que ella tiene que demostrar. Pero si la interpretación debe moverse ya siempre en lo comprendido y nutrirse de ello, ¿cómo podrá producir resultados científicos sin moverse en un círculo? Sobre todo si la comprensión presupuesta se basa, por otra parte, en el conocimiento ordinario del hombre y del mundo. Ahora bien, según las más elementales reglas de la lógica, el círculo es un círculo vicioso.
pero de esta manera el quehacer de la interpretación histórica queda excluido a priori del dominio del conocimiento riguroso. Mientras no se elimine este factum del círculo en el comprender, la historiografía tendrá que resignarse a posibilidades de conocimiento menos rigurosas. Ella podrá compensar, en cierta medida, esta deficiencia mediante la significación espiritual de sus objetos. Pero ciertamente el ideal sería, incluso en opinión de los propios historiadores, que el círculo pudiese ser evitado y hubiese esperanza de crear algún día una ciencia histórica que fuese tan independiente del punto de vista del observador como presuntamente lo es el conocimiento de la naturaleza. Sin embargo, ver en este círculo un círculo vicioso y buscar cómo evitarlo, o por lo menos sentirlo como imperfección inevitable, significa mal comprender radicalmente el comprender. No se trata de adecuar el comprender y la interpretación a un determinado ideal de conocimiento, que no es sino una variedad del comprender que se ha orientado hacia la legítima empresa de aprender lo que está ahí, en su esencial incomprensibilidad. Por el contrario, el cumplimiento de las condiciones fundamentales de toda interpretación exige no desconocer de partida las esenciales condiciones de su realización. Lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él en forma correcta. Este círculo del comprender no es un círculo en el que gira un género cualquiera de conocimientos, sino que es la expresión de la estructura existencial de prioridad del Dasein mismo. No se lo debe rebajar a la condición de un círculo vicioso, y ni siquiera a la de un círculo vicioso tolerado. En él se encierra una positiva posibilidad del conocimiento más originario, posibilidad que, sin embargo, solo será asumida de manera auténtica cuando la interpretación haya comprendido que su primera, constante y última tarea consiste en no dejar que el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa les sean dados por simples ocurrencias y opiniones populares, sino en asegurarse el carácter científico del tema mediante la elaboración de esa estructura de prioridad a partir de las cosas mismas. Dado que, en virtud de su sentido existencial, el comprender es el poder ser del Dasein mismo. Los supuestos ontológicos del conocimiento histórico trascienden fundamentalmente la idea del rigor de las ciencias más exactas. La matemática no es más rigurosa que la historia, sino tan solo más estrecha en cuanto al ambiente de los fundamentos existenciales relevantes para ella. El círculo, en el comprender, pertenece a la estructura del sentido, fenómeno que está enraizado en la estructura existencial del Dasein, en el comprender interpretante. El ente, al que en cuanto a estar en el mundo le va su ser mismo, tiene una estructura ontológica circular. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el círculo cae en el dominio de ser del estar ahí, consistencia, deberá evitarse en general caracterizar ontológicamente por medio de este fenómeno a un ente como el Dasein.